inestabilidad microsatelital. Lo que quiero que vean es que, fíjense que desde que tenemos un epitelio normal hasta que evoluciona a cáncer, pasan por una serie de procesos, años, vean cuántos, aquí décadas, años, para que pueda desarrollar la neoplasia. Y generalmente la lesión precursora es un adenoma. Estos adenomas pasan por diferentes cambios y se les va a llamar adenoma temprano, adenoma intermedio, adenoma tardío. Y cada evolución del adenoma interfieren alteraciones o mutaciones de diferentes genes. Por ejemplo, vemos que de inestabilidad cromosómica están todas estas alteraciones. Por ejemplo, empezamos con alteración del APC, después con KRAS, después con todos estos genes, después con TP53, hasta que ya evoluciona el cáncer. Ahora veamos de la parte de la inestabilidad microsatelital. Aunque comparten varios, sí tienen algunas diferencias. Por ejemplo, aquí APC y WNT, aquí BRAF y KRAS también, aquí CDC4 y aquí otros marcadores. No nos los tenemos que aprender, no. O sea, lo que quiero que nos quedemos con esta imagen es que tarda tiempo en evolucionar a cáncer. Es cierto, pacientes que tengan historia familiar o síndromes hereditarios, esto va a ser mucho más rápido. Pero si son de los casos esporádicos, esto pasa por décadas hasta que se forma el cáncer. Y que la lesión principal, pues la precursora es el adenoma. ¿Okay? Es lo único que quiero que sepan de esta imagen. Bueno, vamos a empezar ahora con cuadro clínico. Okay. A ti como médico general te van a llegar 3 tipos de pacientes. El paciente con síntomas, el paciente con algún estudio de cribado. Aquí sí, de hecho cribado se les va a quedar de tarea leerlo, porque no nos va a dar tiempo. Cribado lo van a leer de la página, les digo qué página es. ...136 a 138. Lean el cribado de cáncer de colon y de recto, porque hay mucha discusión. Es importante que clasifiquemos en el cribado al grupo al que pertenece el paciente. Por ejemplo, ¿es un paciente con historia familiar? ¿Es un paciente con síndrome hereditario? ¿O es un paciente normal, sin ninguna manifestación, ninguna enfermedad, ningún familiar, ningún síndrome hereditario? Que en este estamos todos nosotros. Todos nos deberíamos hacer una colonoscopia a cierta edad. Aquí van a leer a partir de qué edad estaría recomendado hacernos la colonoscopia. Entonces lean lo del cribado de cáncer de colon y de recto, que también hay mucha discusión, si a partir de los 50 años o desde los 45 nos los tendríamos que empezar a leer. Ahí viene en su manual toda la información. Entonces lean cribado de 136 a 138, que sí se los voy a preguntar. Y tercer tipo de pacientes, entonces estos pacientes llegan por una colonoscopia, que se hicieron, no tienen ningún síntoma, pero se identificó un tumor. Y el tercero, el paciente que te llega por una urgencia. ¿Cuáles son las urgencias por las cuales se puede manifestar el cáncer de colon y de recto? 2, perforación intestinal o una obstrucción. Son las 2 urgencias. El paciente que nunca tuvo síntomas, probablemente. No tuvo nada de esto, nunca se realizó cribado y llega porque tuvo un abdomen agudo por una perforación. Entonces, ahora, síntomas. ¿Cuáles son los más frecuentes? El paciente que te llega con no por cribado, no por urgencia, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La manifestación clínica más frecuente es cambios en los hábitos intestinales. Cambios en los hábitos intestinales. Es la más frecuente, no la única. Otro tenemos, por ejemplo, sangrado rectal, masa rectal, masa abdominal, dolor abdominal. En su manual viene el porcentaje de frecuencia de cada de estas manifestaciones. No se lo tienen que aprender en número. Vean, está fácil de aprender. Todo lo que tenga que ver con intestino. Diarrea, estreñimiento, cambios en los hábitos intestinales, sangrado, una masa, un paciente, oiga, doctor, es que siento como que tengo algo ahí en el recto.
Ojo, muchas veces se confunden con hemorroides y les dan tratamiento para hemorroides cuando realmente era un cáncer de recto. Entonces, siempre revisar y siempre ante la duda mandar estudios que ahorita vamos a ver cuáles son. Doctor, me palpa una masa aquí en el abdomen o el dolor abdominal. Son a veces inespecíficos, ¿no? A veces se presentan solos o a veces juntos, pero son como que las manifestaciones más importantes. Hay que tomar en cuenta también que hasta un 5% de los pacientes tienen tumores sincrónicos. Y eso es importante saberlos. ¿Qué significa que sea sincrónico? Por ejemplo, yo puedo tener un tumor acá, que a lo mejor, si yo le hago una colonoscopía, no me permite pasar el endoscopio. Supongamos que tiene una obstrucción del 90% de la luz. Y el endoscopista te va a decir, ¿sabes qué, doctor? Por más que intenté pasar, no pude atravesar el tumor, está casi obstruido. Entonces, no voy a poder revisar el resto del intestino. Y tomen en cuenta que hasta 5% puedo tener otro tumor en el intestino. Entonces, esto es siempre importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión importante. Los pacientes que llegan por urgencia. A lo mejor este tumor ya obstruyó completamente. Una obstrucción del 100% y el paciente llega con un abdomen agudo. Ahí el tratamiento es operar. Y el paciente hay que quitarle esa parte del intestino. Y uno pudiera decir, oiga doctor, ¿le hacemos colonoscopia? No, ¿ya para qué? Pues no, porque recuerden que hasta 5% va a tener un tumor sincrónico. Entonces, aunque hayas quitado sí le tienes que repetir la colonoscopia para revisar que no vaya a haber otro tumor en el intestino. Entonces, siempre tengan en mente que hasta un 5% hay tumores sincrónicos. ¿Okay? Generalmente la colonoscopia, en estos casos donde o no pasó el endoscopio o donde se operó de urgencia, se la hacemos a los 6 meses después de la cirugía, generalmente. Ahora, si la endoscopia vio todo el intestino, ya no es necesario después repetirla de forma inmediata. Es cierto, como parte del seguimiento, sí se tiene que volver a repetir la colonoscopia cada cierto tiempo, pero no de forma inmediata, a diferencia de los otros escenarios. Bueno, principales sitios de metástasis. Hígado, pulmón y peritoneo. Hígado, pulmón y peritoneo son los 3 sitios más frecuentes de metástasis. Ya lo comentábamos desde que iniciamos colon y recto. Hígado es más frecuente que te lo dé colon. Pulmón, más frecuente que te lo dé recto. Pero no son aislados, es decir, yo puedo tener un cáncer de colon que también tenga metástasis pulmonares. O puedo tener un cáncer de recto que dé metástasis hepáticas. Pero es lo más frecuente, colon a hígado, recto a pulmón, por la irrigación y el drenaje venoso que ya habíamos comentado, y peritoneo ambos. Ambos pueden dar metástasis en la misma frecuencia prácticamente. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestro mapita de los estudios que le tenemos que pedir al paciente. Entonces, a ti médico general te pueden llegar 3 tipos de paciente. El paciente que llegó con síntomas, el paciente que te llegó por un estudio de cribado, una colonoscopía, o el paciente que te llegó por urgencias. Una urgencia. El estudio inicial que a ti como médico tú lo tienes que mandar a pedir es la colonoscopía. Probablemente, y vamos a ponerle un asterisco aquí a urgencias, porque si el paciente llega por urgencia, tal vez no le puedas pedir la colonoscopia de forma inicial. Ahí lo que importa es operarlo, porque tienes un abdomen agudo. Pero en general, el primer estudio que se tendría que hacer es la colonoscopia. Ya en la colonoscopia, pues va a revisar todo el intestino para ver si hay algún tumor. Y recuerden que si encuentra un tumor la colonoscopia, siempre fíjense la distancia del margen anal. Sobre todo cuando estamos hablando de recto, porque se acuerdan que si te dice la colonoscopia, ¿sabes que hay un tumor a los 7 centímetros del margen anal? ¿Ese cómo se consideraría? Colon, recto, medio, superior, inferior, ¿cómo lo considerarían? 7 centímetros del margen anal. ¿Alguien? Medio. Medio. Exacto, un cáncer, un tumor en recto medio.
Entonces, siempre recuerden ver esto, la distancia del margen anal. A este tumor, en la misma colonoscopía, el endoscopista le va a tomar una biopsia. La biopsia, pues si saliera cáncer, entonces, ahora sí empezamos. ¿Qué estudios le vamos a pedir? A ti te llegó el paciente con síntomas, ¿sabes qué? Con sangrado rectal. No es una, ya lo exploraste, no es un hemorroide, está más profundo. Sabes que está bajando de peso, ha tenido dolor abdominal. Hoy sabes que no será un cáncer. Vamos a pedir una colonoscopía, ¿sale? Entonces ya, el endoscopio lo envías con un gastroendoscopista o hay cirujanos que tienen también tienen el entrenamiento en endoscopista. En endoscopías, perdón. Entonces ya identificó el tumor, se tomó la biopsia, ya te dice que es cáncer. Ya te lo regresa, doctor, ya me hice la biopsia, ya regreso con usted. La biopsia dice que es un adenocarcinoma y ya viste que el tumor que está en el sigmoides o que está en el recto, lo que quieras. ¿Qué le tienes que pedir tú como médico general? 3 estudios. Primer estudio que le vas a pedir, inestabilidad microsatelital. Todo paciente con cáncer de colon y de recto, no importa que sea metastásico o no, pide la inestabilidad microsatelital. Lo vamos a necesitar. Y generalmente recuerden que lo pides por inmunohistoquímica. Entonces, tú en tu recetario le dices, favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Otro estudio que le tienes que pedir, un ACE. Recuerda, un antígeno carcinomembranario. Todo paciente con cáncer de colon y de recto hay que pedirle un antígeno carcinomembranario. Es muy importante eso. Y tercer estudio que le vas a pedir, una tomografía completa, tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastado. Recuerda no pedirla solamente de abdomen y pelvis, sobre todo si es recto. Recuerda que el principal sitio de metástasis es pulmón. Pídela completa, no importa, colon y recto, pídela completa. Tórax, abdomen y pelvis. Estos son los estudios iniciales que tú como médico general los vas a pedir. No hay pierde. Ahora, la tomografía te va a dar 2 resultados. ¿Es un tumor metastásico o no metastásico? No metastásico o sin metástasis, a distancia. Vamos a irnos y vamos a abordar todo este tema. Vamos a empezar con la parte no metastásica y sobre todo en recto. Si en la tomografía de tórax, abdomen y pelvis te salió no datos de enfermedad locorregionalmente avanzada, es decir, que la tomografía te dice, ¿sabes qué? No veo ganglios regionales alrededor del recto, es un tumor muy pequeño, no es un tumor que esté infiltrando alguna estructura, es decir, no hay datos de enfermedad locorregional y que aparte no hay metástasis a distancia en recto, tienes que pedir 2 estudios adicionales. Esos 2 estudios adicionales son un ultrasonido endoscópico y una resonancia magnética simple y contrastada de pelvis. Recuerda, no a todos se los pedimos. Si la tomografía ya me dijera, ¿sabes qué? Hay ganglios regionales, ya no lo pedimos. Si la tomografía dice, ¿sabes qué? Está muy grande el tumor y está agarrando la vejiga, ya no lo pedimos. Estos estudios solamente los pedimos en caso de que en la tomografía no haya datos de enfermedad locorregional. Y ahorita vamos a ver por qué. El ultrasonido endoscópico, ¿para qué nos va a servir? El día de ayer empezamos a hablar de la tapificación de colon y recto y veíamos que la T no le importa el tamaño, le importa el grado de profundidad. Y la única forma de saberlo es operándolo. O sea, ya cuando quiten el intestino, ahí van a ver hasta qué parte del intestino estaba afectándose. No se puede ver en la biopsia, el T, ¿no? La biopsia nada más pellizcan y te va a decir si es cáncer o no. Pero ya en la cirugía, cuando se retire todo, ya vas a saber qué T es, si es T1, T2, T3 o T4. Bueno, un estudio que nos podemos apoyar para sospechar qué T es el ultrasonido endoscópico. Nos podemos decir, ¿sabes qué es un T1, un T2, un T3 o T4? Si fuera bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, el ultrasonido endoscópico nos va a servir para saber qué T es. Y la resonancia magnética nos va a servir para ver qué N es.
Porque si bien la tomografía es un muy buen estudio, la resonancia es más específica para ver órganos pélvicos. Ya lo habíamos comentado una vez, que cuando es un tumor pélvico, la resonancia tiene mejor definición. Entonces, la resonancia nos va a definir, ¿sabes qué? Si hay ganglios regionales, que a lo mejor en la tomografía no se alcanzaron a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque un recto, si tiene un UT1 o un UT2, se le pone la U porque fue por ultrasonido. O sea, con el ultrasonido se identificó, ¿sabes qué? Parece que es un T1 o es un T2. Y que aparte de esto, sea un N0, que eso te lo dijo la resonancia magnética, si es un UT1 o un UT2 más N0, este paciente se puede operar de forma inicial, cirugía inicial. Vamos a ver ahorita en tratamiento que depende mucho de esto para saber si operas primero o si inicias con neo primero. Pero en recto, a menos que estés seguro que es un tumor muy pequeño, muy localizado, y eso cómo lo vas a saber con el ultrasonido y la resonancia magnética, sí te puedes aventar a hacer una cirugía inicial. ¿Vale? Ahorita en tratamiento va a quedar todo esto más claro. Vámonos ahora a la parte del sí metastásico. Si en la tomografía ya tienes datos de metástasis a distancia, ¿qué estudios tienes que mandar a pedir? En primera instancia tienes que completar cómo está BIRAF, cómo está CARRAS y cómo está NRAS. Recuerda, si están mutados o si están wild type. Ya los tienes que pedir en el contexto metastásico. Ya lo habías pedido anteriormente inestabilidad microsatelital, pero si no se lo has pedido, en el contexto metastásico es muy importante. Y también en el no metastásico, ahorita vamos a hablar de tratamiento. Entonces, si es metastásico, le pide, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo está BIRAF, CARRAS y NRAS. Eso en el tejido. Favor de realizar determinación de BIRAF, NRAS y CARRAS. ¿Y qué otro estudio adicional o qué otra pregunta nos tenemos que hacer si es metastásico? ¿Es resecable? ¿Son resecables esas metástasis? Y hay 3 criterios para definir si son resecables o no. 1, que sean menos de 5 lesiones, que haya menos de 3 órganos afectados. Y tercero, como muchas metástasis se dan en hígado, y que esto de quitar las metástasis sobre todo se ha estudiado en hígado, que quede más del 30% de hígado funcional. O sea, tienen que completar las 3 cosas. Supongamos que en la tomografía ya vimos que sí tiene metástasis, que a lo mejor tiene 2 metástasis hepáticas. Ok. No sé si se recuerden, en la primera clase hablamos de aquellos tumores que aunque sean metastásicos, sí se pudieran operar. Y una de estas era colon y recto. Siempre y cuando quites el primario y quites las metástasis. Entonces, a esto vamos. ¿Cuándo pudieras considerar resecables esas metástasis? Que haya menos de 5 lesiones, menos de 3 órganos afectados y que en caso de que sea hígado, quites, al quitar las metástasis, todavía te quede más del 30% de hígado funcional. O sea, si tienes un ejemplo, tienes 2 lesiones hepáticas, pero son gigantescas y que a lo mejor si las quitas todo el hígado, pues ya no sería resecable. O sea, tienes que dejar todavía un hígado residual funcional. Ahora, si sí cumples con estas 3 características, entonces le tienes que hacer 2 estudios adicionales. Un PET, CT, y una resonancia magnética de hígado. ¿Por qué le haces estos estudios? Porque si tú ya estás pensando en que sí vas a operar esas metástasis, tienes que estar completamente seguro que no vaya a haber metástasis en otra parte del cuerpo. Porque imagínate que en la tomografía te dijera, sí, hay 2 lesiones hepáticas. Ok, pues sí, se pueden operar. Vamos a hacerle el PET. Y que en el PET te dijera, oye, ¿sabes qué? Sí están estas 2 lesiones hepáticas, pero tienes como 10 pulmonares que en la tomografía no se alcanzaron a ver. No, pues ya no. Ya, si dice el PET, ¿sabes qué? Hay muchas otras lesiones, pues ya no se consideraría para cirugía. Por eso es que si tú estás pensando en resecar las metástasis, tienes que estar seguro. Y para eso vas a pedir estos estudios, un PET y una resonancia,
sobre todo si las lesiones metastásicas son hepáticas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta de los estudios? Recuerden, te llega el paciente con estos tres escenarios posibles. Primer estudio que tú como médico general tienes que pedir, colonoscopía. Ya lo envías con el gastro o el cirujano que tenga el entrenamiento en endoscopía. Ya salió el tumor. Te va a siempre checar la distancia del margen anal. Hay que tomarle biopsia. Eso lo va a hacer él mismo en el procedimiento. Y lo va a mandar a analizar. Doctor, ya llegué con usted. Mire, me salió que sí tengo un cáncer. Ya tú ves a qué distancia del margen anal. Y siempre checa si revisó todo el intestino. Porque si no revisó el intestino, recuerda que hay 5% de probabilidad que tenga un sincrónico. Entonces, probablemente le tengas que repetir la colonoscopia después, si es que no se revisó todo el intestino. Ya te salió cáncer. 3 estudios que tienes que pedir. Inestabilidad microsatelital, el antígeno carcinomembranario y una tomografía completa. Pídala completa. Recuerda que recto da mucha metástasis pulmonar. Ya con la tomografía tú pudieras definir si es no metastásico o metastásico. Si es no metastásico y sobre todo en recto, si en la tomografía no hay datos de enfermedad locorregional, pídele un ultrasonido endoscópico y una resonancia magnética de pelvis para que tú puedas definir si se pudiera operar de inicio. Es decir, si tú tuvieras un T1 o T2 por ultrasonido y que aparte no ganglios regionales, pudiera ser que se operara de forma inicial. Y en el contexto de metastásico, no importa, colon o recto, agrégale BRAF, CARRAS y NRAS. Checa si son lesiones resecables o no. Menos de 5 lesiones, menos de 3 órganos y más de 30% del hígado funcional. Si sí cumple con esas características en base a tus hallazgos de la tomografía, checa realmente que no haya metástasis en otras partes del cuerpo. Y eso lo vas a hacer con el PET y con la resonancia. ¿Sí? Uno de los casos clínicos que vienen es un paciente metastásico a hígado y a pulmón, pero tenía muchísimas lesiones. Entonces ya no le hice esto. ¿Para qué? O sea, ese paciente no era resecable. Esto de agregar estos estudios, solamente si estás pensando en que vaya a ser una metastasectomía. Pero si ya de plano ves muchas lesiones, ya no lo pidas, ya no tiene caso. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta de eso del abordaje y los estudios que van a mandar a pedir ustedes? La verdad que si ustedes como médicos generales pudieran todo esto, ¡pala! De verdad que llegarían completos. ¿Cómo llegan en la vida real conmigo? Pues nada más con la colonoscopía, a veces con la colonoscopía, a veces sin la colonoscopía, a veces nada más porque tenía un tumor en una tomografía que le hicieron. Pero no, vaya, nadie me llega con inestabilidad microsatelital, es cierto. Muy pocos pacientes llegan con antígeno carcinomembranario y muy pocos pacientes llegan con tomografía, apenas llegan con la biopsia de la colonoscopía a veces. Pero vean todo lo que se le podría adelantar al paciente, ¿no? Ahora sí, vámonos a tratamiento. Vamos a empezar con okay. Vamos a empezar con tratamiento en colon, cáncer de colon, porque son diferentes, ¿eh? Cómo se trata uno y el otro. Cáncer de colon, pero en etapas no metastásicas. No metastásicas. Tú ya lo vas a saber con la tomografía que le pediste. Cáncer de colon no metastásico. Todos los pacientes van para cirugía. Si no es metastásico, envíalos con el oncólogo quirúrgico, porque lo tienen que operar de forma inicial. Ya con la cirugía, pues retiran la parte del intestino afectada, retiran ganglios, que eso es algo muy importante, y es pregunta de examen. ¿Cuántos ganglios se tienen que retirar en colon? Mínimo 12 ganglios. Todos aquellos que van para cirugía, nunca se les olvide, porque puede ser que alguna vez estén de guardia y tengan que operar alguna urgencia, una perforación intestinal o una obstrucción intestinal por un cáncer de colon. Ya entran, quitan el colon, pero fíjense que sí me ha pasado. Y no es por nada, o sea, no tengo nada en contra de los cirujanos generales, son muy buenos, pero muchos no tienen el entrenamiento oncológico, y es cierto. Recuerden siempre quitar 12 ganglios, mínimo. Ahorita vamos a ver por qué mínimo 12 ganglios, ¿vale? Pues recuerden siempre, 12 ganglios.
Ya con la cirugía, con lo que hayan quitado, tú ya puedes saber qué T y qué N es. Y ya con tu tomografía tú puedes ya definir exactamente la etapa clínica. ¿Es una etapa clínica 1, una etapa clínica 2 o una etapa clínica 3? ¿Tú cómo vas a saber eso? Con tu manual de tipificación y clasificación del cáncer. Ok, abarcó hasta la serosa, es un T4A. Un ganglio regional, solamente, de todos los que quitaron, solamente uno salió positivo. Es un N1. Entonces es un T4, N1, M0, es una etapa clínica 3. Eso ya viene en tu manual, no te lo tienes que aprender, lo vas a checar en el manual. Etapa clínica 1, con la cirugía es suficiente. El paciente después de la cirugía pasa a vigilancia. No merita adyuvancia. Al final del curso, yo les voy a dar un PDF de cómo llevar las vigilancias de todos los tumores. Cada cuánto tiempo lo tienen que citar y qué estudios le tienen que pedir en la vigilancia. Etapa clínica 3. Todos van para quimioterapia adyuvante. De 3 a 6 meses. Todos. Si te salió etapa 3, necesita quimio adyuvante. Y entonces ya lo envías conmigo, el oncólogo médico. Etapa clínica 2. Es la más compleja y mucha atención acá en la 2. Antes, solamente lo clasificábamos en 2. Bajo riesgo y alto riesgo. Antes, ¿eh? De hecho, si esto no lo quieren anotar, no anótenlo, porque ahorita vamos a ver que se modificó esta clasificación. Antes nada más era bajo y alto riesgo. ¿Y de qué dependía? Vamos a ver en su manual en la página 134. 134 viene esta imagen. Ya desde el título te vas dando una idea. Definición del cáncer de colon en estadio 2 de alto riesgo. 3 asociaciones: ASCO, NCCN y ESMO. Comparten ciertas características para saber cuáles son consideradas de alto riesgo. Con una de las características que aquí se mencionen, con una que tengas, automáticamente es de alto riesgo. Es decir, que el tumor sea un T4, porque si tú checas en tu manual de estadificación y clasificación del cáncer, un T4, N0, M0, te da una etapa clínica 2. Entonces tú puedes tener una etapa 2 por T4. Si esa etapa clínica 2 fue por un T4, las 3 asociaciones dicen que son características de alto riesgo. Entonces, T4 automáticamente es de alto riesgo. Otro, ganglios muestreados inadecuadamente. Fíjense, ¿a qué se refiere con esto? Que el cirujano no haya quitado 12 ganglios, que haya quitado 1, 3, 5, 10. ASCO te dice menos de 13, NCCN te dice menos de 12, ESMO te dice menos de 12. Para grandes rasgos y para concluir, mínimo 12 ganglios tienes que quitar. Si el cirujano quitó menos de eso, automáticamente es de alto riesgo. Y no por otra cosa. A lo mejor esos ganglios que dejó no tienen cáncer, pero ¿cómo saberlo? ¿Qué tal si sí, esos ganglios que quitaron pudieran tener cáncer? Por eso es que se clasifican automáticamente de alto riesgo. Otra característica, tumor mal diferenciado, o sea, grado 3, perforado o con obstrucción, con invasión linfovascular, aquí tienes las iniciales, ¿qué significan? Con invasión perineural, aquí la tienes. Que tengas márgenes indeterminados o positivos, por ejemplo, un R1, un R2, que ya lo habíamos comentado. Y hay una característica que ninguna asociación contempla para ese entonces, cuando salió, pero últimamente ESMO ha retomado mucho eso, que tengas un antígeno carcinoembrionario alto antes de la cirugía. Entonces, si con alguna de estas características tienes, automáticamente considerarías de alto riesgo, con una que tuvieras. Entonces, antes nosotros los oncólogos decíamos, nos fijábamos en todas estas características en el reporte de patología. Ok, no tiene invasión linfovascular, no tiene invasión perineural, se resecó completamente, no hay márgenes positivos, no debutó con perforación o con obstrucción, es un grado 1 o grado 2, se quitaron más de 12 ganglios, es un T3, no es un T4. Ok, no tiene ninguna de estas características, bajo riesgo, y el paciente va para vigilancia.
no amerita adyuvancia. Pero, si tienes alguna de estas características, automáticamente es de alto riesgo y el paciente necesita quimioadyuvante. ¿Okay? Eso era antes. No estaba tan complejo, no estaba tan complicado. En el 2020 sale este artículo. Son las guías europeas. Y vamos a verlas. Esto no se lo tienen que aprender, es cierto, pero sí saber que la etapa 2 depende mucho de las características patológicas para saber si le das o no le das adyuvancia. Vean que ahora la etapa 2 te la clasifica en 3. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Bajo riesgo, ninguna característica patológica. Sigue siendo lo mismo. Bajo riesgo, nada. Que no tenga invasión linfovascular ni nada. Y vamos a ver cuál es la conducta. No importa que tengas inestabilidad microsatelital o estabilidad. El paciente va para vigilancia. Entonces, en la nueva clasificación de la etapa clínica 2, si tú tienes bajo riesgo, este paciente va para vigilancia. Vámonos ahora en la de alto riesgo. Vean, alto riesgo. ¿Cuáles son consideradas de alto riesgo? Antes se acuerdan que nada más era bajo y alto. Ahora la definen bajo, intermedio y alto. ¿Cuáles son las características patológicas más importantes para definir alto riesgo? Que sea un T4 o que tengas menos de 12 ganglios muestreados. No que hayan salido positivos o negativos, no. Que el cirujano haya quitado menos de 12 ganglios. Automáticamente te lo hace de alto riesgo. O, por ejemplo, que tengas múltiples factores de riesgo del grupo intermedio. Ahorita vamos a hablar del grupo intermedio. Y aquí no importa, en el alto riesgo, no importa si tienes inestabilidad o estabilidad, todos van para quimioterapia adyuvante. Es decir, si tú lo clasificas de alto riesgo, decíamos, porque tienes un PT4, porque ya lo operaron, o tienes menos de 12 ganglios quitados, no que hayan salido positivos, ojo, o que tengas 2 o más factores de riesgo, estos pacientes tienen que ir a quimioterapia adyuvante. Ahora vamos a ver el grupo intermedio, que es un poco más complejo. Véanlo. Aquí todas son o sea, solamente te permite una sola de las características. Por eso te pone o. Invasión linfática, o invasión perineural, o invasión vascular, o grado 3 histológico, o que haya tenido obstrucción, o que el AC preoperatorio haya salido más de 5. Con alguna de estas, automáticamente es intermedio. ¿Y cuál es el siguiente paso en el intermedio? ¿Tiene estabilidad o tiene inestabilidad microsatelital? Si tiene inestabilidad microsatelital, el paciente pasa a vigilancia. El paciente tiene estabilidad microsatelital, necesita quimioterapia adyuvante. Vean que es compleja la 2, porque tienes que fijarte en todas las características patológicas y tienes que fijarte en si tiene estabilidad o inestabilidad microsatelital. Seguramente alguien de ustedes está diciendo ahorita, a ver, ¿cómo es posible que los de inestabilidad microsatelital pasen a vigilancia? Sí, es cierto, la inestabilidad microsatelital te puede predisponer a un cáncer, pero se han visto que son de buen pronóstico esos tumores. Entonces no necesitas quimioterapia. No se ha visto beneficio de darle quimioterapia. Les va a ir bien a esos pacientes, los que tengan inestabilidad microsatelital. Pero los que tengan estabilidad microsatelital, y si están en riesgo intermedio, ahí sí les tienes que dar quimioadyuvante. Yo no les voy a preguntar esto, ¿no? Lo que les voy a preguntar, ¿en qué etapa clínica de cáncer de colon se necesita revisar las características patológicas y de inestabilidad y estabilidad microsatelital para definir si necesitas adyuvancia? En la 2. Recuerden, en la 1 pasa vigilancia, no amerita. En la 3, todos van para quimioterapia adyuvante, pero en la 2 tienes que ver estas características. ¿Vale? Y ya nosotros los oncólogos determinamos qué esquema, si un solo medicamento o 2, si por 3 meses o 6 meses, eso ya es de nosotros. Ustedes como médicos generales, recuerden, colon no metastásico para cirugía. Mínimo 12 ganglios son los que hay que retirar. Ya con la cirugía tú puedes saber si es etapa clínica 1, 2 o 3. 1 va para vigilancia, 3 todos van para quimioterapia adyuvante y la 2 hay que revisar las características patológicas. Recuerden, no todas 2 se le da adyuvancia. Va a depender de las características patológicas
y de lo inestable o estabilidad microsatelital que tenga. Esta imagen también la tienen en su manual. Por si algún día les llega un paciente así, van a esa página y dicen, a ver, las características patológicas. Adelante, Estefanía, alzaste la mano. Sí, doctor, una pregunta. ¿A partir de cuánto se consideran múltiples factores para considerarse de alto riesgo los de intermedio? Con 2. O sea, si tú tienes 2 o más, ya con eso sería de alto riesgo. El intermedio solamente es 1. Por eso es que decíamos que o invasión linfovascular, o invasión perineural, o grado 3, o que tener obstrucción, o que el ACE sea más de 5. El intermedio solamente 1. Si ya tienes 2 de esos factores, ya te lo toma como de alto riesgo. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda de cómo se tratan los no metastásicos de colon? ¿Todo bien? Adelante, Zaira, levantaste la mano. Doctor, a mí me quedó una duda, bueno, no sé si no escuché bien. Cuando usted mencionó que es de alto riesgo cuando no se están evaluando más de, bueno, cuando se evalúan menos de 12, pero de esos 12, ¿cuántos deben ser positivos? No, no importa, porque si van a ver ustedes en el TNM, si tienes un ganglio positivo, ya no sería etapa 2, ya sería etapa 3. Ah, ok, gracias. ¿Sí? O sea, o sea, aquí la característica es que sean menos de 12 ganglios. O sea, como que no lo están mostrando bien. Exactamente, que el cirujano nada más sacó 5, que sacó 7, aunque todos hayan salido negativos, como sacó menos de 12, y es etapa 2, automáticamente es de alto riesgo. Ah, ok, porque uno de esos que faltaron podría causar que fuera etapa 3. Exacto. Ah, ok. Por eso Sí, es que lo catalogas como de alto riesgo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vámonos con el tratamiento de cáncer de recto no metastásico. Cáncer de recto no metastásico. Ok. 2 escenarios. El paciente que en la tomografía te dijo, ¿sabes qué? Es un tumor muy localizado, no veo ganglios regionales. Recuerda que tú le hacías el ultrasonido endoscópico y le hacías la resonancia magnética de pelvis. Y que si esto te salía un UT1 o un UT2 más N0 por la resonancia, entonces estos pacientes sí se pueden operar de inicio. ¿Sí? Sí se pueden, o sea, pero te estás dando cuenta, o sea, son tumores que estás seguro que están súper chiquitos y súper localizados, que por el ultrasonido endoscópico te salió un T1, un T2, y que por la resonancia no tienes ganglios regionales. Y ya le habías hecho antes una tomografía donde no había metástasis a distancia. Entonces, estos pacientes sí los pudieras a considerar quirúrgicos de forma inicial. Y después de la cirugía, valorar adyuvancia, igual que en colon, igual que colon. Utilizan los mismos criterios. Etapa clínica 1, 2 o 3. Y si es 2, las características de alto riesgo. Lo mismo. Ahora, el otro escenario. ¿Sabes qué? A partir de un UT3 o N positivos o que no le pudiste hacer disponibilidad de ultrasonido endoscópico ni resonancia, porque es cierto, aquí estamos hablando del mejor de los casos, pero supongamos que el paciente no se pudo hacer la resonancia, no se pudo hacer el ultrasonido endoscópico, que apenas si se pudo hacer la tomografía. Ok, estos pacientes, o bien que se los hiciste, pero salió un T3 o salió un N positivo. De hecho, uno de los casos clínicos le hicieron, era un recto, es un recto, lo van a leer, y le hacen un ultrasonido endoscópico y salió T3, y por eso ya no se consideró para cirugía primera. Pues a partir de un T3, N positivos, o que no tengas en los estudios, ¿cómo le empiezas? Le empiezas quimio más radio neo, y después lo operas. Vean que a diferencia de colon, ahí todos se operaban si no era metastásico, recto no. Recto rara vez se opera de inicio, a menos que estés muy seguro que es una etapa muy definida, muy chiquita, muy localizada. Quimio radio y después operas. Ahora, es cierto, muchas personas no tienen el dinero para iniciar la radioterapia luego, porque sí cuesta más o menos como unos 60 a 100 mil pesos todo el ciclo de radioterapia. O bien, si es a nivel institucional, todavía no tienen la cita con radioterapia.
o todavía no está el TAC simulador listo, o todavía falta para que inicie la radioterapia. Entonces le inicias con quimioterapia de inducción. Y una vez que ya esté listo la radioterapia, ahora sí, quimio, radio, neo, y ya después operas. Después de la cirugía, valorar adyuvancia, valorar UT adyuvante. Y aquí vamos a poner un asterisco. ¿Cuándo valorarías quimio adyuvante? Quimio a completar. ¿Es con A? Ah, no sé si lleva H o no. El chiste es que de quimio debes de completar 6 meses. ¿Sí? 6 meses de quimioterapia. ¿A qué voy con esto? Supongamos que le di quimio de inducción 2 meses. La quimio y la radio es 1 mes y medio, 3 meses. Se operó. Le tengo que seguir con quimio otros 3 meses para completar los 6 meses de quimioterapia. Supongamos que de quimio de inducción le di 5 meses, que la radioterapia apenas se la van a iniciar y ya le di 5 meses de quimioterapia de inducción. La quimio y la radio 1 mes y medio, 5 meses de la inducción. 1 mes y medio de la quimio radio, se opera, ya no le doy quimio adyuvante, ya no, porque ya le di los 6 meses antes. El chiste es que de pura quimio, no importa que haya sido en inducción, en quimio radio, neo o en la adyuvancia, tienes que completar 6 meses de tratamiento de la quimio. Muy bien. Su compañero me decía, oye doctor, y si tenemos todo, en el anterior grupo, y si tenemos toda la disposición y todas las opciones y todo el dinero de que la radio se la inicie luego, perfecto, que inicie con quimio radio ya, y después se opera y después le continúo con la adyuvancia, con quimio. ¿Vale? Aquí, para nosotros, hay estudios nuevos que están evaluando que si con la quimio radio neo desaparece el tumor, tal vez te puedes obviar o quitar la cirugía. Sobre todo, por ejemplo, lo comentaba, no me acuerdo si lo comentaba con ustedes, en recto inferior. En recto inferior la cirugía va para afuera el esfínter anal y el paciente ya va a tener toda su vida la colostomía. Entonces, por eso es que evaluaron, sobre todo en recto inferior, que si con la quimio radio desaparece el tumor, tal vez dejes la cirugía pendiente. Esta conducta se llama watch and wait. La verdad es que yo he tenido 2 pacientes que les hicieron watch and wait y después tuvieron recurrencia local y hepática. Y a lo mejor si los hubieran operado, no hubieran tenido la recurrencia, pero la verdad es que todavía es un volado saber cómo le va a ir al paciente. Yo sigo considerando que lo ideal es que se opere. O sea, lo ideal es llevarlo a cirugía. Muy bien, ¿alguna pregunta de cómo se manejan el recto no metastásico? Fíjense las diferencias con colon. Colon todos los operábamos. Recto no. Recto rara vez se operan inicialmente. La mayoría va para quimio, radio, neo y después cirugía. Y finalmente, 4 minutos. Las enfermedades metastásicas. Etapa 4, que es metastásica e irresecable. Es decir, que aunque tuviste lesiones hepáticas, pues eran muchas y no había la opción de operarse. Para todos, para colon y recto, varias opciones de tratamiento. Quimio más bevacizumab. Quimio más cetuximab. Quimio más panitumumab. O pembrolizumab. ¿Cuándo una y cuándo otra? Quimio más beva. Vamos a ver qué dice la postura de la NSCN y qué dice la postura de ESMO. NSCN te dice, ¿sabes qué? Quimio más beva, no importa cómo tengas el KRAS, cómo tengas el NRAS, cómo tengas el BRAF, no importa. Puede estar mutado o wild type, no importa, le puedes dar quimio más beva. Pero la ESMO te dice, ¿sabes qué? Quimio más beva, solamente dalo si tienes KRAS o NRAS mutado. Pero solamente si lo tienes mutado, sí dale bevacizumab. Solamente. Pero en ese escenario te dice, no importa, lo puedes tener mutado o wild type, dale bevacizumab. Pero ESMO sí es un poco más estricta en ese sentido.
¿Qué hacemos en México? Nos vamos por la NSSM. ¿Por qué? Porque en muchas instituciones no les puedes pedir NRAS, CARRAS y BIRRAF. De hecho, prácticamente yo todos los que tengo en el IMSS, solamente a 2 pacientes les he hecho todo el panel completo, porque el servicio de patología del IMSS no cubre estos estudios. Y por fuera sí son algo costosos. No son tan caros, pero sí pues son pacientes que apenas tienen posibilidades, ¿no? Para el traslado, los tratamientos, todo el costo, ¿no? Que esté conllevando los tratamientos. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de mis pacientes que estoy tratando, metastásicos colonorecto, a todos les estoy dando quimio más beba. Porque no importa que lo tengan mutado o wild type, les puedo dar. Pero si me fuera con lo que dice ESMO, sí les tendría que pedir CARRAS, NRAS y que saber que estuvieran mutados para darles este esquema. ¿Cuándo se Cetuxi y panitumumab? Estos sí tienen una indicación muy precisa. Tienen que hacer a fuerza colon izquierdo, a fuerza colon izquierdo. Tienen que tener KRAS wild type, NRAS wild type y BRAF wild type. A fuerza. Tiene que ser colon izquierdo, KRAS wild type, NRAS wild type y BRAF wild type. A fuerza, para que yo pueda considerar para quimio más Cetuxi o quimio más panitumumab. Un paciente, fíjense que estoy tratando en el seguro, lo empezaron a tratar de forma particular. Fue un recto inferior que no lo operaron, le hicieron watch and wait, tuvo después recurrencia a locorregional y a hepática múltiple. De hecho, yo lo consideré para cirugía, para ver si lo pudiera operar el cirujano, tanto el primario como las metástasis, pero dijo que no. Y le habían hecho todo el panel, y había salido wild type, KRAS, NRAS y BRAF. Y como es de recto, recuerden que colon izquierdo agarra recto también. Entonces, le empezaron tratamiento con quimio más Cetuxi a este paciente. Pero en el IMSS sí les podemos dar Cetuxi, pero tiene indicaciones muy precisas. La indicación para que nos puedan utilizar Cetuxi es que solamente tengan metástasis hepáticas y que esas metástasis se vayan a operar en un futuro. Y como el cirujano dijo que no, pues entonces ya no le puede pedir Cetuxi. Y entonces el paciente mientras aguantó quimio más Cetuxi de forma particular, pero pues es costoso el Cetuxi. Y ya hasta que pues ya se acabó el dinero, pues ya le dieron al IMSS quimio más beba, que no es una mala opción. De hecho, es una muy buena opción quimioterapia más bevacizumab. Y ahorita lo tengo con quimio más beba. Y pembrolizumab, ¿cuándo le pedimos pembrolizumab? Cuando tiene inestabilidad microsatelital alta. Inestabilidad microsatelital alta. Muy bien. Bueno, y esto aplica para colon y recto, ¿eh? Metastásico es el mismo tratamiento. Radioterapia, en el contexto metastásico o la cirugía, solamente recuerden con intención paliativa. Por ejemplo, que aunque sea metastásico, el tumor está obstruyendo casi toda la luz, bueno, va para cirugía para colostomía, no para considerarlo para tratamiento curativo, pero sí paliativo, recuerden. O sea, si bien radio y cirugía en etapas metastásicas no es un tratamiento estándar, sí se puede considerar de forma paliativa. O por ejemplo, metástasis óseas que tengan mucho dolor, bueno, va para radio. O por ejemplo, un recto metastásico pero que esté sangrando, a lo mejor sí va para radio, para parar un poco el sangrado. O sea, con meramente intención paliativa. ¿Alguna pregunta de cómo se trata colon y recto? Entonces veamos de ahí la importancia, lo del KRAS, NRAS, lo de las inestabilidades microsatelitales. No solamente la enfermedad metastásica, y hay unos que en etapa 2 es muy importante, por eso es que a todos se le piden inestabilidad microsatelital. Entonces, de tarea, se les va a quedar leer lo del cribado. Recuerden, ya no nos va a dar tiempo verlo, pero se los voy a preguntar en el examen. Lean lo del cribado, lean los casos clínicos. Ahí viene cómo se manejó los pacientes, son 4 casos clínicos, tan interesantes de cómo fue el abordaje. Y lean las preguntas de colon y recto. Mañana hacemos las preguntas de participación. Y ya mañana empezamos con próstata. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces nos veríamos mañana. Cuídense, que pasen una buena tarde. Mañana, Doc. Gracias.